Un gusto, una alegría, una bendición. Es muy agradable volver a encontrarnos con ustedes aquí en Lecciones de Esperanza. Este es su espacio, un momento donde abrimos la palabra de Dios, donde disfrutamos de las riquezas del cielo. Gracias por escucharnos, gracias por vernos en tantos lugares de Colombia y del mundo. Que la paz de Cristo llene sus vidas. Que sigan sintiendo la presencia de Dios a su lado. Y en esta ocasión tenemos un invitado que Dios nos ha permitido. Es el pastor Haisber Peñuela, docente de nuestra Corporación Universitaria Adventista. Pastor Haisber, muchísimas gracias, muy amable. Gracias, pastor, por su amable invitación. Abrimos la palabra de Dios y pedimos que sea Él que nos enseñe. Y gracias, amigos, por acompañarnos y disfrutar de este momento de aprendizaje. Siempre, pastor, no sé si comparte, y los que están al otro lado lo comparten, es delicioso abrir la palabra de Dios. Trae consejos, palabras de inspiración. Y a veces está uno en cierto momento y cambia el estado de ánimo, cambia la percepción, ¿no? Luego de leerla. Y es lo que esperamos que suceda en este momento con nosotros y con quienes están en casa. Y vamos a hacer una oración. No sé si el pastor San Amable nos guía en esta oración para abrir la palabra. Claro que sí. Vamos a orar a Dios. Oremos. Querido Padre Celestial, queremos pedir tu compañía para que al abrir tu santa palabra seas tú quien nos enseñes, nos fortalezcas, nos consueles, y que podamos ser transformados cada día más a tu semejanza. Amén. Agradecemos tu bondad en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Y el libro de Hebreos, un libro muy completo en cuanto a lo que teología se refiere, ¿no? Hay unos libros históricos, hay unos libros poéticos, pero este libro tiene, aunque es una carta del apóstol Pablo a un pueblo con una necesidad particular, en medio de la necesidad del pueblo, el apóstol tuvo a bien hacer como usted me lo mencionaba hace un ratito aquí por fuera de cámaras, una tesis doctoral, ¿no? Es correcto, pastor. El libro de los Hebreos es un libro muy completo en doctrina, en teología aplicada, es decir, en lo que debemos hacer luego de conocer a Jesús. Una vez sabemos quién es Él, qué está haciendo, luego nos lleva a un recorrido de lo que debemos hacer respecto a su invitación, que justamente lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Así es, de hecho el libro nos muestra que Jesús hace algo. La Biblia nos presenta el santuario, ¿verdad? El santuario terrenal, que era figura del santuario celestial, y el libro nos muestra cómo Jesús abre un camino a través del velo. Ese velo, haciendo referencia a un velo que estaba, para quienes tal vez no conocen el santuario, los invito a que puedan revisar nuestras lecciones anteriores, los capítulos anteriores de esta serie, y vamos a encontrar que Dios le mostró a Moisés, ¿no? Construir un santuario con unas especificaciones y con una distribución interna, donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo, y el sacerdote solo podía acercarse al lugar santísimo donde se manifestaba la presencia de una manera visible, palpable. Solamente una vez al año podía el sacerdote cruzar del lugar santo al lugar santísimo. Y se nos muestra el libro de Hebreos que Jesús hace algo. Es que permite que el ser humano, metafóricamente hablando, ¿cierto?, pueda encontrarse con Dios nuevamente cara a cara. El pecado había hecho una barrera que no podíamos atravesar, pero Cristo abre esa brecha, hace ese milagro. Y Hebreos capítulo 9, 24, pastor, tiene un pensamiento bien interesante, ¿no? Dice que no entró Cristo en el santuario hecho por manos humanas. Dice, figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Un texto también muy lleno de significado en sí mismo, ¿no? Sí, tiene bastante que explorar este versículo. Lo primero que debemos tener en cuenta es que existe un lugar llamado Santuario Celestial. Y esta es una de las grandes pérdidas teológicas en el mundo cristiano. Poco se habla de la existencia del Santuario Celestial. Y si se habla del Santuario Celestial, no se habla del ministerio de Cristo. Generalmente el mensaje cristiano llega a la cruz. Claro, la cruz es un mensaje supremamente central en el mensaje cristiano, en la teología bíblica, por supuesto.
Pero ¿qué pasa si llegamos hasta ahí? No, debemos observar justamente lo que hace Cristo. Una vez Él asciende al cielo, comienza su trabajo como sumo sacerdote. Y es justamente lo que dice el versículo. Cristo como sacerdote no entró en el santuario, ya sea porque el santuario tuvo algunas fases. Primero estuvo el tabernáculo en el desierto, luego el templo de Salomón, luego fue destruido y luego fue reconstruido en los tiempos de Zorobabel. Y aunque Cristo estuvo ministrando allí en el patio, en su tiempo y su ministerio, el santuario en el cual Hebreo nos dice es el santuario del cielo, donde está la autoridad y la soberanía de Dios. No fue con mano. Y termina diciendo el versículo 24, que es el de los hombres, es figura del verdadero. Esta palabra es muy importante, figura, porque todo el Antiguo Testamento prefiguró lo que iba a ser Cristo, el santuario celestial, la verdadera razón por la cual hoy nosotros debemos orar en el nombre de Jesús, porque es Jesús quien está en el cielo intercediendo por nosotros. Pastor, así es, y como usted lo menciona, mire, y a los que tal vez no han estudiado este tema bíblico tan importante, nuestros amigos, los invitamos a que lo puedan hacer, ya que al entender, o sea, a la luz del santuario, de lo que nos ofrece esta enseñanza maravillosa que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y que el libro de Hebreos lo menciona, se entiende un poco mejor la obra de Cristo en la cruz, o sea, se entiende el porqué, y hay un contexto histórico, tanto en la tierra como en el cielo. Y usted mencionó algo importante, si no lo entiendo desde el santuario, mucha gente termina, ¿no? Cristo vino, murió, resucitó, y como que ahí terminará todo. Como si fuera lo único que hay que resaltar del mensaje de salvación. No, el mensaje de salvación es más completo. Y sabe, pastor, que esto no solamente del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también se habla del santuario celestial. Así es. Simplemente por poner un ejemplo, cuando Salomón inaugura el templo, su templo, allí en el libro 2 de Crónicas, capítulo 6, capítulo 7, allí hay una comunicación entre el santuario o el templo que se está inaugurando y el santuario del cielo. Hay una relación directa, y eso era lo que prefiguraba todo el Antiguo Testamento hasta en este momento que nos encontramos en Hebreos, pero hasta el libro del Apocalipsis, que es donde se cierra el gran conflicto entre el bien y el mal, y el sumo sacerdote hace limpieza, expiación y justificación por sus redimidos. Así es, y mire, pastor, y apreciados hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan, al verlo en ese contexto entendemos que los discípulos pasaron momentos muy difíciles, ¿no? Luego de la muerte, la resurrección de Cristo, no todo fue paz, tranquilidad. Cuando Jesús asciende tuvieron momentos de mucha dificultad de ello, de persecución, pero yo los alentaba algo. Al ver a Jesús ascender al cielo, ellos entendieron algo, que no era el fin, era el comienzo del reinado de Cristo, de la etapa sumo sacerdotal de Cristo y de intercesión del santuario celestial. Y eso los alentaba en su lucha, decían, no estamos solos, como decía en la última parte del versículo que acabamos de leer, sino que se presenta ante Dios ahora por nosotros. Sostuvo a la iglesia apostólica, y por eso el apóstol Pablo lo utiliza para sostener a una iglesia, ¿no? A los hebreos que están pasando una crisis también muy fuerte de crítica, de persecución, de angustia, para recordarles que en Cristo Jesús tiene esperanza, que ese Jesús los acompaña, los cuida, intercede por ellos. Pastor, y esa última parte por nosotros creo que es muy significativa, porque es la esencia de lo que Cristo hace, amigos queridos. Cristo en el cielo se presenta por ti y por mí. Qué consolación da nuestro corazón que a pesar de las dificultades de esta vida, Cristo está allí en el cielo haciendo un trabajo de intercesión por nosotros. No estamos solos en este mundo, Cristo está trabajando para nuestra felicidad eterna. Así es, pastor, y vemos que Cristo, bueno, asciende y se presenta ante el Padre, ¿no? Y cuando se presenta ante el Padre, hay algunas fiestas del Antiguo Testamento que eran bien interesantes, ¿no? Y vemos cómo hay una correlación en ese momento. Cuando Cristo muere, estaban celebrando la Pascua, en ese momento allí el pueblo judío. Y la Pascua representaba la salida de Egipto, la liberación que Dios había hecho en ellos. Luego Cristo asciende y se presenta ante el Padre, símbolo de esas gavillas, ¿no? Cuando había una fiesta en la que presentaban las primicias del grano, como primicia, ¿no? De los resucitados, los que estarían venciendo la muerte gracias al sacrificio de Cristo.
y aparecen los tabernáculos, ¿no? Que era una fiesta que recordaba su peregrinación en el desierto, y más que la peregrinación, el cuidado, la protección de Dios durante ese tiempo. Nos recuerda a nosotros que vamos de camino hacia algún lugar, Pastor, hacia el reino de los cielos. Esa es la percepción, creo, que hay que resaltar y rescatar cuando se habla del ministerio de Cristo en el santuario celestial. ¿Por qué? Porque todas las fiestas litúrgicas o el ciclo litúrgico del Antiguo Testamento prefiguraba la redención del ser humano, la relación la relación del cielo o del santuario celestial con el santuario terrenal. Una vez cumplido el Cordero, o que haya venido el Cordero, comenzaba a cumplirse todos esos ciclos tan importantes para la salvación de los hijos de Dios. Así es, pastor, es bien importante el conocer, ¿no? Ese ministerio. Y me llama la atención, habla de la intercesión de Cristo por nosotros. Y yo veo una invitación clara que nos hace el apóstol, bueno, que nos describe el apóstol Pablo allí en Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 21. Él dice lo siguiente: ¿no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no le siguiera hablando? Me llama la atención que siempre el plan de Dios ha sido estar cerca de nosotros. O sea, cuando creó a Adán y Eva, ¿cierto? Estaba ahí hablando con ellos. La separación no se debió nunca o no se originó en Dios, sino en la conducta del ser humano. Y el ser humano se escondió, ¿no? Vemos que Dios aparece a buscar a sus hijos tratando de estar cerca. O sea, siempre ha querido estar cerca, y es Adán y Eva quienes se esconden. Y Dios ha siempre buscado esa cercanía con nosotros. Y me llama la atención que aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia a lo que pasó en el Antiguo Testamento, ¿verdad, pastor? Un momento bien importante, una invitación que le hizo Dios al pueblo, que ellos no la entendieron de la manera adecuada. No sé si podemos... Hay una correlación entre este Hebreos 12 y a lo que nos menciona la Biblia en Éxodo, ¿cierto? Capítulo 19, si no estoy mal. Sí, y justamente unos capítulos atrás, porque en el capítulo 12 de Hebreos, el verso 18 y el verso 22 nos hace esa comparación, pero unos capítulos atrás del libro de Hebreos, el capítulo 4, los últimos versos de ese capítulo, justamente nos dice: por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, no tenemos un sumo sacerdote. Y el verso siguiente, el verso 16, dice: acerquémonos. ¿Por qué la insistencia de acercarse a Dios? La experiencia del pueblo de Israel en el monte Sinaí fue una experiencia bastante asombrosa. Pero saben, antes de ir al capítulo 19 de Éxodo, quiero leer otro versículo, unos capítulos atrás, capítulo 15, el verso 17. Éxodo 15, 17 dice: cuando estaban celebrando la victoria luego de haber cruzado las aguas del mar, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar donde has preparado, oh Jehová, tu morada, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. La pregunta claramente es: ¿a dónde Dios los quería llevar luego de redimirlos? A su morada. Así es. Al monte de su heredad. Todos esos son términos que son equivalentes a la palabra santuario. Pero un momento, ya estaba construido el tabernáculo del desierto. El tabernáculo lo encontramos en el capítulo 25 al 40 del libro del Éxodo. Entonces, ¿cuál es ese santuario que Dios ya ha firmado? No lo ha construido, sino que lo ha plantado. Cuando analizamos las perspectivas de la tierra prometida, encontramos que es un llamado a regresar a la tierra que habían perdido los seres humanos. ¿Y cuál es esa tierra? El reino de los cielos, ¿no? El Edén. El Edén, por supuesto. El Edén, aquí en la tierra, es una figura, o es una copia, o es un modelo también del santuario celestial. Entonces, en últimas, lo que encontramos aquí es una invitación de Dios: acérquense. Es la invitación desde el principio hasta el final acérquense a mí. Cuando el Señor Jesús dice: mira, en la casa de mi Padre muchas moradas hay muchos lugares. Yo voy a preparar lugar para que ustedes estén conmigo. La misma expresión que el Señor Jesús le da al ladrón en la cruz, quizás es la última promesa que el Señor hace en su ministerio. Allí en la cruz le dice: mira, tú
vas a estar en el Edén. Ya que me has hablado, ya que has entrado en contacto conmigo y has pedido, vas a estar conmigo en el Edén. Es esa la escena que encontramos en el libro del Apocalipsis, los hijos de Dios en el santuario. Por eso el camino que ha hecho Cristo, al llegar a interceder por nosotros, con una victoria, con un sacrificio perfecto, ha hecho para nosotros realidad todas las promesas. ¿Cuál es la promesa? Que estemos con Dios para siempre y por la eternidad. Así es, pastor. Y usted menciona algo, Dios siempre ha buscado estar cerca de nosotros. Y no sé si lo hemos notado, pero tal vez iba a colocar un ejemplo familiar. Cuando nosotros como hijos le pedíamos el favor a la mamá que hablara con el papá. Cuando habíamos hecho algo sí, que había de alguna manera minado o colocado una barrera entre... Pero cuando hay una buena relación, el papá y el hijo quieren estar cerca, compartir juntos, o en otro ambiente, ¿no? Cuando uno le pide al mejor amigo o a la mejor amiga que hable con la novia, ¿cierto? Para que lo perdone, para que le explique alguna situación o malentendido. Sí. No, mira, habla con ella. Es porque ha habido algo que generó una ruptura en esa comunicación fluida que venía normalmente. Nosotros rompimos nuestra comunicación con Dios debido a nuestro pecado, pero Dios siempre ha estado ahí diciendo, vengan. Y en Éxodo, como usted menciona, Éxodo 19, Dios hace una invitación, Dios libera al pueblo, ¿cierto? Le comparte su ley. Yo siento que es como, pastor, una nueva creación, o sea, como en el Edén, cuando Dios crea al ser humano, comparte su ley y empieza una nueva experiencia. Dios quería esa nueva experiencia con el pueblo, solo que les quería mostrar su santidad para que nunca olvidaran la grandeza de Dios, ¿no? Que no estaban, o sea, que no era cualquiera quien hablaba. Por eso les dice, mira la forma en que te saqué, y comienza de esa manera, y les dice, vengan ahora, pero no vengan de cualquier manera, ¿no? Purifíquense, había un proceso. Éxodo, sí, precisamente capítulo 19, versículos 5 y 6 dice, mire, yo voy a hacer de ustedes una nación santa, real sacerdocio, ustedes me van a servir, pero para que podamos estar cerca, les voy a pedir que por favor tengan esto en cuenta. ¿Qué es eso de tener en cuenta? Debían seguir ciertos procedimientos de pureza, ¿cierto? De santidad específicamente, para que al acercarse a Dios puedan hacerlo de una manera digna, limpia, y que de esa manera puedan representar también a Dios delante de no solamente de Israel, sino del mundo. Así es, pastor. Y me llama la atención que, o sea, a ver, siento que en muchas circunstancias de la vida las situaciones serán en la forma en que yo las perciba. Dios quería acercarse a ellos, pero ellos lo ven de una manera diferente. Está Moisés, sube al monte, suben algunos de los líderes, pero Dios quería estar cerca de todos. Cuando el pueblo escucha que humea el monte, que resuena la voz de Dios, se asustan y dicen, no, vamos a hacer una cosa, Moisés. Más bien que Dios hable contigo y tú nos traes el mensaje. No era el plan de Dios, pero el ser humano a veces preferimos aferrarnos a los pecados y ver a Dios de lejos, en lugar de soltar el pecado y poder tener una comunión más estrecha con Cristo. Es una trampa que el enemigo a veces nos ha colocado en la mente, ¿no? O sea, Dios te escucha, pero de lejos con el Señor, que fue lo que pasó aquí con el pueblo. No era el plan de Dios. El plan de Dios era que así como Moisés lo veía cara a cara, el pueblo pudiera también conocer a ese Dios, y como usted lo menciona, ellos fueran dignos representantes de Dios a donde los estaba llevando, a esa tierra. Justamente los capítulos 20, 22 del libro del Éxodo presenta la promesa de Dios a través del ángel de Jehová. El ángel de Jehová, que es la persona de la divinidad que viene a habitar con su pueblo. El Antiguo Testamento se trata de Dios habitando en su santuario con su pueblo, ¿no? Habitando con su pueblo. Pero el Nuevo Testamento ahora tenemos es a Cristo viviendo en su experiencia aquí en la tierra con su pueblo, y al final del Nuevo Testamento entonces tenemos toda la descripción en los detalles de lo que Cristo está haciendo en favor de su pueblo para lograr que estemos con Él por la eternidad. Siempre, como se menciona, en favor de nosotros. Y a ver, Dios trató de acercarse, el pueblo no lo pudo asimilar. Moisés consiguió fue su intercesor o su mediador en su momento, ¿no? Con Dios y con el pueblo. Aunque el plan de Dios era revelarse al pueblo, nos muestra algo, ¿no?
y allí lo menciona Éxodo 19, ¿no? El temor que debe haber hacia Dios, pero un temor no de miedo, sino de respeto, de saber que estamos ante un Dios santo, sublime para nosotros, que hasta el pueblo de Israel era mismo temeroso en mencionar su nombre, ¿no? Por eso aparece el tetragramatrón, esas letras, ¿no? En hebreo que eran impronunciables precisamente por el respeto que tenían ellos hacia Dios. ¿Y Dios te mencionará algo allí? Sí, los judíos o los hebreos y eventualmente los judíos son muy cuidadosos con el nombre de Dios. El hebreo que ahora nosotros conocemos, antiguamente comenzó con pictogramas y antes era un paleohebreo, un hebreo antiguo, y cuando el hebreo evolucionó a un hebreo tardío, el tiempo del Señor Jesús, todo se escribía con un hebreo tardío, pero el nombre del Señor se escribía todavía en paleohebreo y no lo leían. Así es, pastor, en respeto, ¿no? En respeto y en reverencia. Y es que el ser humano debe aprender, debemos aprender a acercarnos a Dios, a entender qué significa santidad, que justamente cuando nos aceptamos el sacrificio de Cristo, comienza un proceso de santificación. Los santos no son perfectos, están en un proceso de perfección, pero debemos aprender a acercarnos a Dios y creo que en ese aprendizaje está justamente prefigurado en las cortinas que separaban allí los cuartos o los departamentos del santuario, que ocultaba la vista o a la vista la misma presencia de Dios. ¿Qué había allí en el lugar santísimo? En el lugar santísimo, el segundo departamento del santuario, estaba el arca, estaba la ley de Dios y habían dos querubines que estaban mirándose el uno al otro, que sus alas se tocaban y miraban el propiciatorio donde estaba allí manifestada la presencia de Dios. Eso era lo que estaba cubierto. Y la misma escena nosotros la encontramos justamente en el libro de Génesis, el capítulo 3, cuando Adán y Eva, por haber pecado, son expulsados de ese jardín santuario, ¿cierto? Sí. Y afuera de ese jardín, de ese santuario, son puestos también querubines para justamente proteger el acceso de los seres humanos que están lejos, separados, pecadores, ¿cierto?, para que no entraran y tomaran, en el caso del jardín, el árbol de la vida. Pero siempre Dios ha querido manifestar una cercanía, solamente que el pecado nos ha separado. Pero Dios quiere nuevamente atraernos a su presencia. Este es en esencia el plan de salvación. Así es, pastor. Y mire, yo veo la misericordia y la bondad de Dios con ese proceso de acercarse siendo santo y sin perder esa santidad, porque no se puede desprender de ella, porque Dios en esencia es santo. Siempre busca la forma de acercarse. Usted lo mencionó ahorita. Aparece un elemento que es el velo, ¿no? Esa forma en que Dios se acerca y está al ladito de nosotros, pero sin que su presencia, siendo pecadores, nos dañe, porque si estamos en pecado y nos acercamos a Dios, somos destruidos. Pero Dios se ideó una forma de acercarse a ti, mi apreciado hermano, amigo que nos ves, de acercarse a mí. Y aparece una figura que en la Biblia se menciona de muchas formas, ¿no? Quiero hacer referencia a algo que menciona Levítico, capítulo 16, versículos 1 y 2. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, que murieron cuando se acercaron a la presencia de Jehová. Y hablo que usted mencionó ahorita, si yo no me acerco a la presencia del Señor de manera correcta, puede llegar a ser contraproducente y peligroso. No el acercarme a Dios, sino mi actitud, ¿no? Al acercarme a Dios. Dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no entre en todo tiempo al santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, pues yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y aparece el velo, ¿no? Aparece el velo que nos da muchas lecciones. Dios es un Dios justo, es un Dios santo, pero es un Dios que quiere estar cerca. Es un Dios que quiere estar tan cerca de nosotros que tenemos no solamente, digamos, todas esas figuras del Antiguo Testamento, sino que a través de Cristo vino a revelarnos quién era el Padre, a abrir esa cortina para que nosotros pudiéramos tener acceso a Dios. Por eso, vuelvo e insisto, cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, esa sola frase, esa expresión, en el nombre de Jesús, implica toda la autoridad que el Padre le dio a Jesús para redimirnos, salvarnos, transformarnos, limpiarnos, para tener nosotros acceso.
El apóstol Pablo en Hebreos, como decíamos hace unos minutos en Hebreos 4, justamente termina haciendo esa invitación: acerquémonos, no tengamos miedo, podemos acercarnos a Dios, conocerle, aprender de Él y en esta relación ser cada día más santificados. En ese proceso que usted menciona, la Biblia, el mismo Jesús mencionó en varias oportunidades cómo Él es ese velo, o sea, que nos permite ver a Dios, pero a través de la humanidad de Cristo no ser destruidos, pero tener la Biblia menciona el resplandor mismo, ¿no?, de la imagen de Dios. El mismo Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas ven la vida eterna, o sea, la vida eterna, el acceso a Dios, y ellas dan testimonio de mí. Jesús dijo, Jesús no lo dijo, fue el apóstol Pablo que dice que oráramos, porque en ningún otro nombre hay salvación, sino en el nombre de Jesús. Y vemos cómo Jesús muchas veces: yo soy el pan de vida, o sea, haciendo referencia a que la conexión con la vida, la conexión con el Padre, la encontramos a través de Él y de ese ministerio sumo sacerdotal que mencionó Hebreos 9:24, ¿no? Está ahorita, o sea, qué lindo saber que ahora, muchos años, más de 2000 años después de la muerte de Él en la cruz y de su ascensión, está haciendo algo. O sea, no es algo, eso que Él hizo no quedó por allá en el pasado escrito en un libro, solo como un registro, sino que luego de eso comenzó un servicio en nuestro favor en el santuario celestial que nos permite, como usted mencionó, acercarnos a Dios. Y esa es la verdadera perspectiva en la cual deberíamos ver el servicio del santuario celestial. Claro que hay algunos que quizás enfatizan un poco y van al extremo en literalizar el santuario celestial. Recordemos que el tabernáculo era solo figura, ¿cierto? Era solo una figura, era un modelo de la realidad celestial, pero la realidad celestial supera nuestra imaginación. Lo más cerca que nosotros tenemos a comprender el santuario celestial es Génesis 2 y Apocalipsis, al final del libro de Apocalipsis, cuando se describe la Jerusalén, de la cual justamente nos habla aquí el capítulo 12, el versículo 22, dice: nosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, y habla de la Jerusalén la celestial. ¿Por qué se habla de la Jerusalén la celestial? Bueno, justamente porque el santuario celestial tiene toda la representación, o mejor, la tierra tiene toda la representación de la realidad celestial. En el cielo hay un lugar real, físico, pero sí hay puntos de relación con el tabernáculo del desierto, pero la realidad celestial supera nuestra comprensión. Algunos creen que Cristo está encerradito, ¿cierto?, allí en el lugar santo o en el lugar santísimo, y de ahí que ahí no puede salir. No, las realidades celestiales superan nuestra comprensión. Lo importante es lo que Cristo está haciendo a nuestro favor, y la tranquilidad cuando oramos y pedimos la intercesión a favor nuestro o de nuestros seres queridos. Así es, pastor, y a mí me impacta mucho, y no sé, usted, a los que nos escuchan y nos ven, yo veo el grande amor de Dios por nosotros, que a pesar de nuestras faltas, de tantos errores y equivocaciones, Dios sigue buscando la forma de estar a nuestro lado, envía a su Hijo, y aunque muchos lo rechazaron, sigue Jesús intercediendo y permitiéndonos esa cercanía con Dios. Y hoy en día esa cercanía solo es posible a través del ministerio de Cristo Jesús, y pues de esa obra también que hace el Espíritu Santo en nosotros al ayudarnos a reconocer nuestro pecado y buscar esa intercesión de parte de Dios, ¿no?, en nuestra vida. Y pues ese camino que se abrió, pues gracias a Cristo, un Cristo que vino a abrir ese camino que parecía ya totalmente obstruido entre el ser humano y Dios. Creo que el libro de Hebreos, capítulo 10, allí nos hace mención sobre esto. Vamos a leer 10, 19 al 22, nos dice: así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, ¿no? Hace énfasis, tenemos libertad, podemos entrar libremente al santuario gracias a la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, el de su carne. Me llama la atención cómo menciona con unos calificativos tan especiales y tan particulares, ¿no? Nuevo y vivo, o sea, un camino especial, atractivo. Por eso, pastor, el versículo 19 habla de libertad, porque en el Antiguo Testamento lo que prefiguraba la entrada era restringido al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote
y los demás sacerdotes que servían, a través de la sangre de los animalitos, podían acercarse al santo, al lugar santo, y el sumo sacerdote al Santísimo. Por eso el nuevo pacto nos abre esa nueva vislumbre de entrar a la misma presencia de Dios, al trono de la gracia, ¿cierto? Acercarnos al trono de la gracia a través del mérito y la pureza de la sangre de Cristo. Por eso es importante nosotros entender que una vez Cristo muere, su sangre ahora tiene una función, o su mérito de derramarse sangre en la cruz tiene una función en el plan de la salvación. La salvación no es obtenida solamente con o mejor dicho, sin la ministración de la sangre. Se requiere que la sangre sea llevada como acto de limpieza por los pecados cometidos. Así es, pastor. Y, a ver, en ese proceso, Dios siempre trata de abrir camino y el ser humano, aunque involuntariamente lo cierra. O sea, el ser humano siempre quiere bienestar, quiere paz, tranquilidad y felicidad. Y eso solamente lo encontramos en Dios. No hay otro lugar, no hay dónde ir diferente a Dios para encontrar eso. Y en ese proceso de buscarlo, de buscar la felicidad, de buscar la paz, vamos colocando barreras para encontrarnos con esa paz y con esa felicidad. Y Dios siempre está allí, tratando de quitar esas piedras, ¿no? De abrir camino, y Cristo, pues aquí como lo menciona y lo dijimos hace un momento, vino a abrir ese camino nuevo y vivo. Y pues cuando nos encontramos con Cristo y atravesamos por medio de Cristo y de su sacrificio ese velo y podemos volver a estar ante la presencia de Dios, se abre nuestra mente a lo que usted mencionó ahorita, pastor, dice las cosas celestiales. O sea, nosotros, nuestra mente finita está, y lastimosamente, trabajando en función casi siempre de lo terrenal, ¿no? Del trabajo, del dinero, de las cuentas por pagar, del estudio, de esto. Pero cuando nosotros nos conectamos con Cristo, sucede algo y empezamos a pensar en cosas que antes nunca pensábamos o imaginábamos, y son las cosas celestiales, ¿no? Usted lo menciona, uno dice, no, Jesús intercediendo, pero a gente que le cuesta, pero cuando uno empieza a leer la Biblia, empieza uno a encontrar a un Jesús bondadoso en el cielo, extendiendo sus manos cuando yo oro y pido perdón, y colocando sus méritos, intercediendo, diciéndole, Padre, mira, ahí empiezo a mirar las cosas de una óptica diferente, ¿no? Podemos acercarnos a esas riquezas del cielo y tener un adelanto de las cosas celestiales. De las bondades de Dios, pastor. Este versículo es uno de mis textos preferidos que encontramos en... me salga un momentico de Hebreos para ir a Romanos. Okay. El capítulo 5, el versículo 1, que justamente cuando Dios declara, nos da esa santidad, esos méritos a nosotros. Dice el versículo 1 del capítulo 5 de Romanos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese camino que recorrió Cristo aquí en la tierra y que ahora realiza a favor nuestro en el cielo, nos da la garantía de obtener paz, tranquilidad, restauración, transformación en nuestro corazón, en nuestras familias, en todos nuestros sueños. Siempre deberíamos tener presente que Dios, en la persona de Jesús, que el Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros y nos ofrece paz, fortaleza, nos ofrece una restauración de nuestras equivocaciones que nos separan. Pareciera que nuevamente hay un velo que nos separa de Dios, pero la sangre de Cristo rompe cualquier obstáculo si lo pedimos con fe, porque sí, es justamente los redimidos en el libro del Apocalipsis están allí como redimidos por la gracia y el poder de la sangre y el mérito de Jesús. Así es, pastor. Y aquí, retomando un poquitito de Hebreos 12, dice, usted lo mencionó hace un ratito, vosotros en cambio os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, os habéis acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Y aparece esa palabra 3 veces, acercado. Habéis acercado. Os habéis acercado y nos acerca a las cosas celestiales. Estos días, con muchas cosas que pasan en el mundo, nos damos cuenta que
lo material es incierto. Correcto. Hoy lo tenemos, mañana no. Por todo lo que pasó y está pasando con la pandemia, mucha gente que estaba con nosotros hace 6 meses, un año, Ya hoy no no está. está. Muchas personas tenían una empresa, un negocio, ya no está. Y circunstancias que rodean a nuestro mundo estos días, con situaciones muy complejas, gente huyendo de un país, otros asustados. Nos recuerda, pastor, que lo único seguro realmente que tenemos es lo celestial. Y lo mejor que podemos hacer es, como dice el libro de Mateo, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, pues vendrá como regalo. Y solamente podremos acercarnos a ese reino, ver ese reino, a través de Jesús. Jesús, ¿cierto?, abre ese espacio. No sé si hay algún pensamiento con el que usted quisiera tal vez concluir y cerrar este tema tan bonito de Cristo, como abriendo ese camino, pastor. Claro que sí, pastor. Creo que si pudiéramos nosotros resumir esta invitación de acercarse, es la siguiente. Cristo ha hecho provisión para que sus hijos puedan ser salvos. Amén. Puede ser, en la realidad la vida sea difícil, que los pecados sean complejos, que puedan ser bastante lejanos de lo que Dios alguna vez ha deseado, pero Dios en la persona de Jesús ha hecho provisión para que nosotros confesemos. Cuando nosotros hablamos de confesar, esa es otra lección importante, nos estamos acercando a Dios. Así que acerquémonos a Dios con tranquilidad, porque nunca Dios va a rechazar a un corazón que se acerca sinceramente a buscar su perdón. Así es, pastor, y hablando de eso, tal vez yo cierro con algo que encontré por aquí, un texto de nuestra escritora cristiana Elena White, en una de sus matutinas que se titula Reflejemos a Jesús, en la página 67, y dice: no tengo méritos o bondad con la que reclamar la salvación, pero presento delante de Dios la sangre plenamente expiatoria del Inmaculado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es mi único argumento. El nombre de Jesús me da acceso al Padre. Sus oídos y su corazón están atentos a mi más débil súplica y Él satisface mis necesidades más profundas. Amén. O sea, como usted mencionó, a pesar de nuestros errores no tenemos cómo presentarnos por nosotros, pero como usted lo mencionó, cuando me presento por Cristo, tengo acceso a la riqueza del cielo, a la salvación, a una visión celestial de las Al cosas. perdón y a la paz que nuestro corazón pueda anhelar, siempre Cristo nos las puede ofrecer. Por eso te invitamos, apreciado hermano y amigo, a que sigas conectándote con Cristo, sigas buscando a Dios y a través de Él tendrás una conexión con Dios que, si nos mantenemos fieles, nunca terminará y perdurará por la eternidad. Amén. Pastor, gracias por su compañía, gracias por el tiempo dedicado, gracias a todos ustedes por estar allí con nosotros. Vamos a hacer una oración. Amén. Para finalizar, oremos. Bendito Señor, nunca te detienes en tu afán de mantenernos cerca, de abrazarnos, Señor, como un Padre amoroso, para protegernos y también para regalarnos de las riquezas que tienes para nosotros. No teníamos cómo acercarnos, pero el cielo hizo un plan maravilloso. Y Señor, agradecemos al cielo porque a través de Jesús, Señor, podemos tener ese acceso nuevamente directo al reino de los cielos. A las cosas, Señor, que en este mundo a veces trata de distorsionarnos, de ocultarnos, son las realidades celestiales. Padre, gracias por el ministerio de Jesús en este momento a nuestro favor. Gracias por lo que Él está haciendo. Gracias por tu misericordia tan abundante para nosotros a través de Él. Permítenos aceptarla, disfrutarla, para arrepentirnos, para encontrar perdón, paz, tranquilidad y salvación. Que estos regalos sean una realidad en la vida de los que nos ven, de los que nos escuchan. Bendice al pastor Heisberg, su esposa, su trabajo, su ministerio, su servicio a ti. Y Señor, que la paz del cielo nos inunde. Amén. Y Señor, que conectados con Cristo podamos verte cada día, escucharte y hacer tu voluntad. Y lo pedimos en Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, Dios les guarde, les acompañe. Nos vemos muy pronto en una nueva lección de esperanza.